Hermanos, buenas tardes con todos. Saludamos a nombre de Civitas Day, Centro Cristiano para América Latina. Somos una promotora educativa cimentada, centrada en el Evangelio del Reino de Dios. Y en esta oportunidad tenemos un webinar por el tema La Reforma Protestante y su legado en los bautistas reformados. En esta oportunidad, el expositor va a ser el pastor Fernando Angelim, pastor de la Iglesia Bautista Reformada de Belém, en Brasil. Este tiempo de webinar va a tener dos espacios, un tiempo de exposición del pastor Fernando, luego vamos a cerrar la transmisión y vamos a tener un tiempo de preguntas y respuestas con el público. Así que, hermanos que están aquí, si quieren hacer alguna pregunta al pastor, pueden apuntarlo en un papel, escribirlo en el chat. Terminando la sesión, la exposición, vamos a pasar al tiempo de preguntas y respuestas. El pastor Fernando Angelín va a estar acompañado del pastor Alex Torres, quien va a estar traduciendo al castellano la exposición del pastor Fernando Angelín, quien va a estar exponiendo el tema en portugués. Así que voy a darle parte, Pastor Fernando, para que pueda desarrollar esta exposición, agradeciéndole por su tiempo. Primero, Giancarlos, me gustaría darle una presentación al pastor Fernando. Él es casado con Alana, padre de Daniel y, como lo has dicho, pastor en la Iglesia Bautista Reformada de Belém, en Brasil. Ha sido licenciado en Comunicación Social en la Iglesia de la Amazonia. Además, licenciado en Teología en la Escuela Teológica de Charles Spurgeon. Él tiene un posgrado en Predicación Expositiva en el Colegio Bautista Ecuatorial y también estudiante de maestría en Teología Histórica, o no sé si ya concluyó los estudios, Já pastor. concluí. Já Eh, concluí. con posgrado en Teología Histórica en el Centro Presbiteriano de Posgrado de Andrew Humber. Es autor de varios libros, entre ellos El Camino de la Vida y también el clásico que nosotros recomendamos mucho, que es la Teología Bíblica Bautista Reformada. Así que, Pastor Fernando, primero nos gustaría si pudiera hacer un desarrollo del contexto histórico de cómo se forman los bautistas particulares en el siglo XVI y si puede desarrollar qué es lo que se comprende como teología del Pacto Bautista Reformada. Perfeito. Quando nós falamos a respeito da história dos batistas, Cuando nosotros hablamos con respecto de la historia de los bautistas, nós precisamos falar a respeito do contexto da reforma inglesa. estamos hablando específicamente del contexto de la Reforma inglesa. A reforma inglesa, diferente da reforma protestante que a gente costuma estudar com Martinho Lutero, Es muy diferente la manera en la que se puede distinguir de la Reforma protestante en Alemania con Martín Lutero, porque a reforma inglesa ela inicia com motivos pessoais e motivos políticos do rei Henrique VIII. porque la diferencia se encuentra en que la Reforma inglesa puede tener distintivos personales y políticos con Enrique VIII. Ele gostaria de separar da sua esposa por motivos pessoais e ele também tinha motivos políticos e financeiros, uma vez que, separando a Igreja da Inglaterra de Roma, a Igreja deixaria de enviar dízimos para a Roma. En este caso, Enrique VIII tenía motivos personales como, por ejemplo, divorciarse de una de sus esposas para poder tener la libertad de que Roma no estuviera en su contra y él entonces poder establecer con motivos políticos o económicos la identidad de lo que sería después el establecimiento de la reforma en Inglaterra. Então,
o começo do rompimento com Roma não foi um motivo espiritual a princípio, mas motivos políticos e pessoais. Todavia, houve esse rompimento da Igreja Anglicana, da Igreja da Inglaterra, da Igreja Católica Apostólica Romana, a partir de Henrique VIII. Así que estamos hablando que en ese tiempo, al hacer el rey Enrique VIII esta ruptura, se establece lo que viene siendo la iglesia anglicana en Inglaterra, a diferencia de la iglesia católica apostólica romana. Todavia, sempre teve um grupo ali próximo ao rei Henrique VIII que, de fato, eram verdadeiramente protestantes e esperavam o momento deles de vir a fazer uma reforma verdadeira e teológica na igreja. Y podemos seleccionar que había un grupo ahí, porque algunos historiadores lo mencionan, que estaban esperando un momento de llevar la reforma más lejos o más fiel a lo que era la comprensión de las escrituras de lo que se estaba llevando hasta este momento en el contexto de Inglaterra. Após a morte de Henrique VIII, o filho dele, Eduardo VI, passou a reinar, e ele era muito jovem. Después llegó a pasar a reinar el hijo de Enrique VIII, que era Eduardo VI, pero él llegó a ser muy joven. E aqueles homens que buscavam uma reforma mais teológica na igreja tiveram espaço para influenciar o rei, e houve, de fato, uma reforma teológica na igreja, que antes estava só separada de Roma, mas igualzinha à igreja católica em teologia. Agora houve, de fato, uma reforma teológica a partir de seu filho. A partir de Eduardo VI, llega a ser influenciado de manera que no tan solo se lleva a cabo la reforma por conceptos políticos, pero ahora empieza a ser más cuestiones teológicas que influencian la comprensión teológica de la iglesia anglicana. Mas o reinado de Eduardo VI também foi um reinado muito breve. E, em seguida, a sua irmã, Maria Tudor, passou a reinar. Acto seguido, como Eduardo VI era muy joven y solo reinó muy poco tiempo, llega a reinar su media hermana o hermanastra llamada María Tudor o también María la Sanguinaria. Isso, Maria Sanguinária. Ela era filha de Catarina de Aragão, que foi a esposa a quem Henrique VIII se divorciou, e ela era muito católica. O objetivo de Catarina de Maria, era trazer de volta a igreja anglicana ao catolicismo romano. En este caso, María, la Sanguinaria, era hija de Catarina de Aragón y ella, cuando llega al reinado, vuelve a poner en el lugar al catolicismo romano porque ella se identificaba más en esta línea. E no período do reinado de Maria, houve uma grande perseguição aos protestantes, né? Então, nós vamos observar um livro chamado O Livro dos Mártires, de John Foxe, que vai descrever o martírio de muitos irmãos durante o período do reinado de Maria. Esto ocasiona que en el periodo del reinado de María Tudor llega a desatarse una gran persecución que llega a ser registrada en uno de los libros clásicos más famosos por John Foxe, que se llama Los Mártires de Foxe, hablando de toda la persecución sangrienta y dolorosa que sufrieron muchos de ellos. Ela mandou executar cerca de 270 líderes protestantes, inclusive Thomas Cranmer. Ella llegó a mandar a ejecutar más de 270 aproximadamente creyentes fieles a lo que antes estaba siendo una teología más reformada y en contra del catolicismo romano y del papado. Entre ellos se encontraba Thomas Cranmer. Graças a Deus, o reinado dela também não foi muito longo e ela foi sucedida por Elizabeth I. Gracias a Dios que no fue tan largo el periodo de María Tudor y después fue sucedida por Isabel I. Elizabeth, ela tinha pensamento mais político acerca da igreja. Ela teve um reinado longo. En el caso de Isabel I tenía más una
inclinación y fuerza hacia lo político y no tanto a lo teológico como lo había antecedido Eduardo VI, que fue más teológica la reforma que política. E na ideia dela, de Elizabeth, o sistema episcopal do governo da igreja era o melhor sistema, porque ela poderia escolher quem ia ser o bispo da igreja e ter influência sobre a igreja. Entonces el gobierno de iglesia que logra a establecer Isabel I es uno de episcopado, en donde llega a tener mayor influencia con estos oficios. Então, no período de Elizabeth, nós vamos observar a igreja anglicana tendo tanto liturgia, costumes católicos, mas também uma teologia protestante, meio que tentando agradar a todos. En este periodo de tiempo, mientras que Isabel I llega a estar reinando, hace una mezcla interviniendo entre el agrado al catolicismo romano con algunas prácticas y a la misma vez con la teología anglicana que se estaba ya desarrollando, como los 39 artículos de fe. Dentro dessa igreja anglicana tinha um grupo de crentes verdadeiros que buscavam uma real reforma da igreja e buscavam uma pureza da igreja, porque eles observavam que ainda havia muitos resquícios do catolicismo romano dentro da igreja anglicana. Eles ficaram conhecidos como os puritanos. En este contexto es cuando surge un cierto grupo de creyentes verdaderos que se encontraban en este contexto exactamente con las inclinaciones bíblicas y teológicas de querer llevar a la práctica una reforma de purificar lo que no se conformaba a las escrituras en el gobierno eclesial. A ellos se les llamó el grupo de los puritanos. Algumas das ênfases dos puritanos eram erudição e piedade, ênfase na conversão, experiência e santificação, o forte interesse pela teologia, pregação expositiva, doutrinária e prática, zelo pastoral e uma visão abrangente da vida. Uno de los énfasis de los puritanos era la exégesis rigurosa teológica, una devoción verdadera, centrada en comunión con Dios por medio de Jesucristo, la predicación del Evangelio y ¿cuál otra más, hermano, al final mencionó, Pastor Fernando? Uma visão abrangente da vida, buscar conformar sua vida às escrituras em todos os aspectos, casamento, dinheiro, trabalho, etc. Y englobar todo o encerrar todo bajo la visión de Coram Deo, que es vivir delante de la presencia de Dios en todas las áreas de la vida, incluyendo matrimonio, familia, trabajo. Irmão, apenas uma pergunta. Vocês têm o livro Santos no Mundo, em espanhol? Eu acho que é de Leland Hyken. Santos no Mundo? Creo que yo no lo he visto todavía, pero si lo Ok. podemos recomendar al final, lo agregaremos a la publicación. É um livro que fala muito sobre como é que era a vida dos puritanos. Talvez seja importante, certo? Alguns puritanos muito conhecidos são William Perkins, William Ames, Richard Sibbes, Thomas Goodwin, John Owen, John Bunyan, que foi quem escreveu O Peregrino, Richard Baxter. Esses são alguns nomes conhecidos entre os puritanos. Algunos de los nombres conocidos de entre los primeros puritanos se encuentra William Perkins, William Ames, Thomas Goodwin, Richard Baxter, John Bunyan, entre otros, y Bunyan llegó a escribir lo que nosotros conocemos como el libro más clásico, El Progreso del Peregrino. Os puritanos, eles reivindicavam uma reforma plena na igreja, uma doutrina reformada, o princípio regulador do culto e uma forma de governo que não era episcopal. Muito embora não houve um consenso entre eles sobre qual era a forma de governo. Alguns optavam pelo governo congregacional e outros por meio de um conselho presbiteral. Los puritanos, que entre los que hemos mencionado, había más, obviamente, pero estos son algunos que hemos dicho,
ellos querían llevar a cabo la reforma a un punto mm, más profundo y llegaron a tener tal influencia de querer em, aplicar los principios de la reforma que todavía no se estaban llevando a cabo en la iglesia anglicana. Houve, então, um conflito entre o partido dos puritanos e o partido da corte. Había dos partidos, los partidos, ¿puede repetir de nuevo, Pastor Fernando? Houve um conflito entre Había, o partido dos puritanos e o partido da corte. había un conflicto entre el grupo de los puritanos, el partido que ellos representaban y el partido de la corte inglesa. Isso. Então, desde Elizabeth e depois Tiago I, que ficou conhecido como King James, e Carlos I, sempre houve esse conflito entre os puritanos e a corte, porque, como eu falei, para a corte, o sistema de governo episcopal era muito melhor para eles poderem dominar a igreja, né? Então, os puritanos que tinham outra visão conflitaram com eles. Los puritanos llevaron a cabo esto porque veían que el tipo de gobierno episcopal que llevaba a cabo el anglicanismo, y en este caso Carlos I, llevaba a cabo esto no aplicándolo tanto a lo que los principios bíblicos de una eclesiología, ellos entendían que era más necesario reformar esta práctica y por eso estaban ahora en la categoría en contra entre un grupo político de la corte contra el de los puritanos. Isso. Então, essa questão do sistema de governo da igreja, a questão dos costumes, do princípio regulador do culto, trouxe todo esse desconforto entre eles. Então, ficou muito difícil para os puritanos dentro da igreja anglicana, agora sendo pressionados pela corte. Esto llevó a que ciertos elementos, no solo el tipo de gobierno y la estructura episcopal, pero también el principio regulador, que era diferente del principio normativo, llevó a cabo la comprensión de ellos de tenerlos que llevar hasta la corte. Dentro desse grupo de puritanos, alguns deles resolveram sair, então, da igreja anglicana. Alguns permaneceram lá, mas um grupo saiu e eles ficaram conhecidos como os separatistas ingleses. De entre esta revuelta que sucedió en este tiempo, un grupo se queda permaneciendo entre los anglicanos, aún siendo inconformes, y otro grupo sale, y a este grupo de puritanos se les llamó separatistas ingleses. A partir desse grupo de separatistas é que viriam as denominações que nós conhecemos hoje como os batistas, os presbiterianos e os congregacionais. En este contexto vemos a un grupo llamado los bautistas, los congregacionalistas y los presbiterianos. Os batistas começaram por meio de dois grupos distintos. Os batistas gerais, que criam numa expiação geral, e os batistas particulares, que estavam mais inclinados à teologia de João Calvino e à expiação particular. Entre los grupos de los bautistas se encontraba los bautistas generales, que creían en una expiación general, que Cristo muere por cada uno, por todos, y estaba el otro grupo de los bautistas particulares, que era exclusivamente la redención de Cristo o la muerte sustitutoria de Cristo, particularmente por los escogidos, influenciado mucho por el pensamiento de Juan Calvino, que se había llevado a cabo. Os batistas particulares foram quem deixaram esse legado, né, confessional que nós temos hoje. Eles surgiram a partir de uma igreja independente e mantiveram a teologia reformada. Es este grupo de los bautistas particulares de lo que nosotros podemos ver que llevan a cabo la influencia para poder desarrollar lo que conocemos hoy en día como bautistas reformados o bautistas particulares. Essa igreja, ela ficou conhecida como JLJ, Jacob, Lathrop e Jesse, que eram os primeiros pastores dessa igreja. Ela foi iniciada em 1616 por Henry Jacob.
En el caso de la iglesia que se puede mencionar como JLJ, fue iniciada en 1616 por Henry Jacob en su regreso a Inglaterra y logró hacer que de aquí llegara como uno de los primeros orígenes de las iglesias bautistas reformadas particulares. Os batistas particulares deixaram um legado precioso por meio das suas confissões de fé. Primeiro, a Confissão de Fé Batista de 1644 e, posteriormente, a Confissão de Fé Batista de 1677, que depois seria publicada em 88 e teve a sua ampla divulgação em 1689. En este contexto es cuando este primer grupo de iglesias bautistas particulares, que están en el contexto de Inglaterra, llegan a formular la primer confesión bautista de Londres de 1644 y posteriormente la de la confesión de 1677 hasta llegar a la publicación ya aprobada y final 1668. A final é 1689, 88 e a publicação em 89, 1689. Vamos lá. Deixa eu recuperar aqui a minha... Voy a decir eso que acaba de agregar. Fue terminada en 1688 y publicada a la luz en 1689. Isso. A Confissão de 1644 mostrava que os batistas não eram anabatistas, eles se distanciavam desse grupo radical que ficou conhecido como anabatistas, por isso eles fizeram a Confissão de 1644. En la primera confesión publicada en 1644 era para poder mostrar que ellos no eran idénticos a los anabaptistas, querían hacer la claridad de separarse de ellos y mostrar los distintivos teológicos que los hacían más unidos a otros hermanos, pero no iguales a los anabaptistas. E a Confissão de 1689, ela teve como base a Confissão de Fé de Westminster e a Declaração de Savoy. Os batistas queriam, com isso, mostrar certa unidade com seus irmãos da fé e, ao mesmo tempo, apresentar os seus distintivos, especialmente em relação ao batismo, que redundava também numa compreensão diferente da teologia pactual, e do governo da igreja. En 1677 se llega a hacer una extensión de la confesión de fe que se había hecho en 1644 y en 1677 esta confesión tenía tantas similitudes con la de Westminster y la Declaración de Savoy para poder mostrar la unidad que tenían con estos hermanos fieles a las escrituras y a la teología reformada, pero tenían con mucha reverencia y humildad los distintivos de mostrar, por ejemplo, que no creían lo mismo en el bautismo y en la forma de la teología del pacto. Então, essas foram as raízes dos batistas. Eles começaram a partir do movimento puritano dos separatistas ingleses. E daí que começaram os batistas em suas raízes. Fue en este contexto de los separatistas que llega a surgir el grupo de los bautistas particulares o pactuales que después se llegan a estar congregando con esta identificación de la Confesión de Fe de Londres de 1689. Então, eles deixam um legado precioso de um desejo de se conformar às escrituras e não a meras conveniências políticas. Esto hace que tengan un legado precioso en donde no solamente tengan diferencias políticas, sino que estén enraizadas en las escrituras, que sea todo bíblico. Sim. Essa é a primeira parte, né? Você pediu para dar um panorama sobre o início da história dos batistas, que foi a partir daí que os batistas iriam depois para os Estados Unidos, de lá para o Brasil, por exemplo. Hay algunos personajes que quisiera mencionar, Pastor Fernando, en cuanto a los bautistas que son referentes para la teología bautista particular. Nehemiah Cox é um dos nomes importantes quando nós falamos sobre a teologia batista, porque
Ele foi um dos organizadores da nossa confissão de fé. E quando nós falamos também, como o nosso objetivo é também desenvolver sobre teologia pactual, eu creio que é importante nós mencionarmos. Tem outros vários nomes, né? Mas eu creio que seria interessante nós focarmos também em Nehemiah Cox, porque ele produziu teologia pactual de qualidade que também nos ajudou muito na compreensão do enredo bíblico que nós vamos conversar. Mas tem vários nomes que nós poderíamos trabalhar aqui. Muchas gracias. Hay un nombre en especial que menciona el pastor Fernando y es Nehemiah Cox, que tiene un libro ya en español que podemos recomendar. Es un discurso sobre los pactos, que la primera parte es la exposición que él entiende como una diferencia entre el pacto de obras, el pacto de gracia que se revela en Génesis 3:15 y la manera de comprenderlo como después una simiente de Abraham física y una simiente de Abraham espiritual solo por medio de la fe, que el pastor Fernando va a abundar un poquito más adelante con esto. Otro personaje que también es importante es Benjamin Keach, que es otro de los bautistas históricos que se puede recomendar mucho estudiar, conocer o leer sobre él. Ahora vamos a pasar... Bueno, adelante, pastor Fernando. Qual a próxima pergunta? Sí. Ahora vamos a pasar a una pregunta. ¿O quiere comentar algo más, pastor Fernando, de los nombres de los bautistas y su legado? ¿O prefiere que hagamos las preguntas? Como você falou, né? Benjamin Keach, John Pillsbury, Nehemiah Cox, tivemos isso do passado, né? Mas ao longo da história também, por exemplo, o príncipe dos pregadores, Charles Spurgeon, foi um grande batista, né? Então, A.W. Pink. Então, ao longo da história tiveram muitos e muitos nomes dentro dos batistas, né? Mas eu falo dessa época da confissão. Eu creio que para a sua compreensão da teologia pactual, o Nehemiah Cox ele foi muito importante. Entonces, el pastor Fernando menciona que otro de los personajes muy destacados que la mayoría conocemos es Charles Spurgeon o Carlos Spurgeon, que llegó a ser una influencia muy grande y dejando un legado, siendo el bautista reformado o bautista particular, y otro A.W. Pink, que tiene su clásico libro sobre los atributos de Dios y son referentes en cuanto a la teología bautista. John Bunyan ficou muito conhecido por ter escrito O Peregrino, por exemplo. El famoso escritor del Progreso del Peregrino, John Bunyan, que también tiene otro libro que es Gracia Abundante para el Peor de los Pecadores, que es su autobiografía, y pudiéramos seguir con más. Pastor Fernando, esto nos lleva a otra pregunta, tomando un poco de giro para profundizar más sobre el legado de la Reforma en los bautistas particulares o reformados, y la pregunta es, ¿cuáles son los distintivos importantes de la teología del pacto bautista? ¿Cómo uno puede, si le preguntan, ¿qué cree un bautista particular o reformado? ¿Qué diría, pastor Fernando? Certo. Quando nós vamos falar sobre isso, nós vamos entrar naquilo que nós chamamos na teologia de teologia bíblica. Cuando nosotros hablamos de que este tema, estamos refiriéndonos a lo que se le llama la teología bíblica. A teologia bíblica vai procurar compreender o grande enredo das Escrituras que envolve criação, queda, redenção e consumação. Básicamente, la teología bíblica desarrolla el drama de la redención, desde la creación, la caída, la redención y la consumación. Nós vamos tentar entender os 66 livros da Bíblia como um grande livro, desde Gênesis a Apocalipse. A veces podemos ver la Biblia con 66 libros como un gran libro, desde Génesis a Apocalipsis, con varias historias. Na compreensão desse grande enredo, nós vamos observar que os batistas tiveram diferença na compreensão dos pedobatistas em relação a como se dão as alianças divinas. Y lo que vemos en el hilo conductor de la Biblia es cómo Dios, el Espíritu Santo, coloca los pactos divinos como
el hilo conductor de la Biblia. E houve diferença na compreensão dos batistas em relação à compreensão dos pedobatistas. Por exemplo, a confissão de fé de Westminster dizia uma coisa e a confissão de fé batista dizia outra. Para os pedobatistas, existe um grande pacto em diferentes administrações. Para eles, a antiga aliança é uma administração e a nova aliança é uma administração do mesmo pacto. Não há diferença substancial entre essas duas alianças. Y cuando estamos refiriéndonos en esta categoría, es que los bautistas particulares en el capítulo 7 de la confesión sobre el pacto de Dios creen diferente a la manera en que los paidobautistas, nuestros hermanos presbiterianos, asimilan lo que ellos creen como la teología del pacto, pues ellos llegan a tener una estructura de pacto de gracia que se administra de diferentes maneras, y ellos llegan a hablar como dos pactos, que es el mismo pacto administrado de diferentes formas. Como eles observam assim, sem considerar uma diferença substancial, quando eles olham para a antiga aliança e veem que os bebês eram circuncidados ali, né, eles vão chegar na nova aliança e vão dizer, se era da mesma forma, se entravam bebês na aliança, então a circuncisão vira batismo e nós vamos então batizar nossos bebês também, já que é o mesmo pacto da graça. Essa é a visão deles, não estou ensinando isso. Buena aclaración. Los hermanos presbiterianos de la teología del pacto presbiteriana, Paido Bautista, llegan a enseñar que si el pacto con Abraham, por ejemplo, la circuncisión incluía a los infantes, a los bebés, entonces eran parte de los beneficiarios de esto. Ellos asimilan que así es con el pacto de gracia, en donde en el nuevo pacto los bebés pueden tener la administración del bautismo como algo sinónimo por la comparativa de este pacto con Abraham, que se administraba de una manera, y lo trasladan al nuevo pacto para decir que se traslada de la misma manera. Mas para nós, batistas, nós vamos ter uma compreensão diferente do federalismo, dessa doutrina dos pactos. Para os batistas, nós vamos compreender da seguinte maneira. Mas para nosotros los bautistas lo creemos de diferente manera. No creemos como ellos lo explican, sino que vemos un federalismo o un representante del pacto distinto en la manera en la que los bautistas creen cómo se administra esto. Os batistas, eu posso desenvolver um pouco a teologia batista agora? Posso? Os batistas vão crer em três grandes pactos da seguinte forma. O pacto da redenção é o acordo que foi feito antes da fundação do mundo para a salvação de um povo eleito. Los bautistas particulares, lo que nosotros hoy en día llamamos bautistas reformados, en cuanto a su comprensión de la teología del pacto, creemos en tres grandes pactos o principales pactos. El pacto de redención, que es antes en la eternidad pasada, en la Trinidad, para salvar un pueblo escogido que el Padre le da al Hijo. O pacto de obras, que é um acordo condicional feito com Adão no Éden, que era que se ele obedecesse, ele viveria, estaria num estado de glória para com Deus, e se desobedecesse, morreria com todas as implicações dessa morte. El otro segundo pacto principal que creen los bautistas particulares es un pacto llamado pacto de obras, que el representante sería Adán como un representante federal, que si él obedecía hasta el punto de cumplir lo que Dios requería y demandaba de este pacto, gozaría de una gloria para poder estar con Dios y su descendencia con él. Pero Poderia comer da árvore da vida. Y podía comer del árbol de la vida, pero si él fallaba, entonces todas las implicaciones de condenación y de consecuencias lo acarrearía él o lo afectarían a él y a su descendencia. Nós sabemos que ele pecou e Deus fez uma promessa do terceiro grande pacto, que seria o pacto da graça.
né, uma promessa a respeito de um descendente que viria. E esse descendente seria Jesus Cristo. Amén. Entonces, sabemos la historia. Adán peca, Génesis 3, pero Dios promete otro pacto revelado en promesa en Génesis 3:15. Y este sería el hijo prometido que cumpliría lo que estaba pendiente. Então, nós observamos que existe uma diferença entre promessa e aliança. Você tem que ter também um entendimento a respeito da noção de tipo e antítipo. Um tipo, ele é sempre inferior ao seu antítipo. Por exemplo, né, o cordeiro que era imolado no Antigo Testamento, ele era um tipo. Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o antítipo. Então, na Escritura, nós temos que ter essa noção. Nosotros entendemos que es diferente una promesa que el pacto. Cuando nosotros hacemos esta diferencia, tenemos que incluir que no es lo mismo el tipo que el antitipo. Y no son términos contrarios, sino que el primero es la sombra y el antitipo es el cumplimiento de lo que estaba en la sombra. Cuando nosotros vemos en el Antiguo Testamento a los animales como corderos que eran sacrificados, era la sombra, pero la sustancia es cuando Cristo viene a llevar a cabo la obra del Evangelio en favor de sus escogidos para cumplir la sombra en la sustancia que nos da el beneficio. Então, todas as alianças da promessa que nós observamos no Antigo Testamento, elas estão cheias de tipos, sombras e sinais que apontam para Cristo. Entonces, lo que vemos en todo el Antiguo Testamento de los pactos que Dios fue entretejiendo en la historia del Antiguo Testamento estaban llenos de sombras y tipos que nos apuntaban a nuestro Señor Jesucristo. A antiga aliança era uma aliança condicional, porque envolvia bênçãos e maldições na terra de Canaã, uma nação, né, que foi estabelecida por Deus, que é a nação de Israel também. Era uma aliança nacional, era uma aliança tipológica que apontava para frente, né, e era uma aliança que não resolvia o problema do pecado. El antiguo pacto, nosotros vemos que era un pacto condicional que tenía bendiciones físicas, materiales, era un pacto nacional y era un pacto que no resolvía el problema del pecado del hombre. Mas ela preparava o caminho para o Messias. Por exemplo, se você observar todo o sistema levítico, vamos lembrar da figura ali do tabernáculo do Antigo Testamento. Tinha o átrio, tinha o lugar santo, tinha uma cortina que separava o lugar santo do Santo dos Santos, tinha a Arca da Aliança, as duas tábuas da lei. Tudo isso era como se o Senhor estivesse usando elementos físicos, visíveis, palpáveis, para ensinar realidades superiores. Por quê? Mostrava que o pecado é coisa séria, que entrar na presença de Deus você não pode entrar de qualquer maneira, que derramamento de sangue é necessário, que eles precisam de um sumo sacerdote e precisam de um sacrifício. Cuando vemos el sistema levítico en el Antiguo Testamento, vemos ciertas ceremonias de sacrificios, de limpiezas, que no cualquiera podía entrar al lugar santísimo y se requería un sacerdote y también algún sacrificio para poder nosotros tener acceso, pero Dios estaba hablando en términos físicos para mostrar realidades espirituales eternas, y esto daba alusión de que Dios no toma a la ligera el pecado. Es cosa seria tratar con el Dios 3 veces santo. Por lo tal, estos sacrificios solo apuntaban a algo más. Então, todo o Antigo Testamento era como uma grande seta que apontava para frente. Alguém resumiu da seguinte forma: o Antigo Testamento promete o Cristo que viria, e o Novo Testamento testifica que ele veio. El Antiguo Testamento, en todas estas sombras y tipos de lo que estamos hablando, es como una gran flecha que apuntaba hacia el Señor Jesucristo.
Alguno ha definido esto de la siguiente manera: el Antiguo Testamento prometía al Cristo que vendría y el Nuevo Testamento describe al Cristo que ha venido. Então, quando Jesus Cristo vem e estabelece a nova aliança, nós vamos observar a partir de Hebreus 8 que a nova aliança é superior à antiga, baseada em superiores promessas. Cuando vamos al libro de Hebreos, el autor llega a mencionar que Jesucristo es superior al antiguo pacto, pues está establecido sobre mejores promesas. Enquanto a antiga aliança era uma aliança condicional, a nova aliança para nós é incondicional, porque Cristo cumpre todas as condições em nosso lugar. En cuanto al Antiguo Testamento, era un pacto condicional, y en el nuevo pacto, Cristo como mediador nos da todos los beneficios de manera incondicional. Enquanto a antiga aliança era nacional com a nação de Israel, a nova aliança, Jesus diz: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra, façam discípulo de todas as nações. En el antiguo pacto era una administración o un pacto nacional exclusivamente, mientras que Cristo en el nuevo pacto dice en Mateo 28, versículo 18, toda autoridad me ha sido dada en los cielos y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Os gentios são enxertados na oliveira e Deus faz para si um novo povo, né, que não tem essas distinções. As barreiras étnicas são derrubadas e Deus faz um povo para si. Entonces, en el nuevo pacto, nosotros somos injertados al nuevo olivo, que es Cristo, en donde Dios ya no hace una nación como algo exclusivo, sino que de todas las naciones tiene sus escogidos, que los hace un solo pueblo. Jesus Cristo, ele resolve o problema do pecado de uma vez por todas. Ele oferece um sacrifício perfeito, ele é um sumo sacerdote perfeito. Ele não entra simplesmente no Santo do Santo, do tabernáculo terreno, mas ele entra à destra de Deus, intercede por nós, ele oferece o sacrifício perfeito na cruz. Nuestro Señor Jesucristo resuelve nuestro problema del pecado. Nuestro Señor Jesucristo no tan solo resuelve eso, sino que entra no solo al lugar santo o santísimo, sino que llega a la misma presencia de Dios para poder interceder por nosotros, siendo Él el sacerdote y el que entrega el sacrificio de sí mismo por nosotros. Então, nós observamos que há uma diferença substancial entre a antiga e a nova aliança, assim como há diferença entre um tipo e o seu antítipo. Y nosotros tenemos que entender que el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento es diferente en su esencia, y eso es lo mismo que nos referimos cuando hablamos de tipo y antitipo. Portanto, quando nós entendemos isso, nós não vamos observar a nova aliança à luz da antiga, entendendo como era aqui, eu vou fazer aqui. Não, eu tenho que observar a nova à luz da realidade que ela se encontra hoje. Entonces esto nos hace ver la manera de aplicar la revelación progresiva en el nuevo pacto no es para ir al antiguo y decir cómo lo hacían ahí y lo llevo al nuevo, sino ver cómo el Nuevo Testamento, con la revelación final en el Evangelio, nos muestra que deben de ser las cosas hacia el Antiguo Testamento y no al revés. Então, quando nós observamos no Antigo Testamento que a entrada na Antiga Aliança se dava por nascimento físico, na circuncisão, o 8º dia, o antítipo da circuncisão, aqui, é a circuncisão do coração, é a regeneração, é o novo nascimento. Então, a entrada na nova aliança não se dá por nascimento físico, mas por nascimento espiritual. Amén. Entonces, en el Antiguo Testamento, cuando uno hace una observación al pacto con Abraham y se ve que uno entra al pacto por nacimiento o por circuncisión de manera natural, no podemos trasladar eso al nuevo pacto y decir que es de la misma manera, pues en el nuevo pacto es la circuncisión del Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento es la transformación en el corazón, la regeneración, el nuevo nacimiento, algo que es distinto a la antigua circuncisión en la carne físicamente, pues el acceso que tenemos al nuevo pacto es solo por ser hijos espirituales, por la circuncisión hecha en el corazón por el Espíritu Santo.
Então, aqueles que expressam arrependimento e fé em Cristo, como nós observamos em todas as ocasiões no Antigo Testamento, antes de um batismo, eles creram e foram batizados, são esses que dão evidências de que fazem parte do pacto da graça e então devem receber a administração do batismo, a ordenança do batismo. Entonces, cuando nosotros vemos en Hechos capítulo 2, por ejemplo, en el sermón de Pentecostés del apóstol Pedro, él llega a mencionar aquellos que se arrepintieron y creyeron, son los elementos que anteceden a los que pueden llegar a ser bautizados. Y eso es una de las cosas que hace que el nuevo pacto tenga una novedad, que se requiere la transformación del corazón para arrepentirse y creer, y entonces puedes realizar el bautismo. Então, esses que estão no pacto da graça, aqueles que nasceram de novo, que se arrependem, creem em Cristo, e esses devem ser batizados. Então, essa é uma diferença fundamental entre a visão credo-batista do pacto e a visão pedo-batista do pacto, da teologia do pacto. Y esto es lo que nos lleva a pensar en esta comprensión la diferencia que se tiene entre la teología paido-bautista de los hermanos presbiterianos y los credo-bautistas de los hermanos bautistas reformados o bautistas particulares. Resumindo, para eles, grande pacto, duas diferentes administrações. Para nós, o pacto da graça é revelado com uma promessa em Gênesis 3,15, né? Mas ele só é estabelecido como uma aliança na nova aliança em Cristo. Amén. Entonces, resumiendo, los hermanos presbiterianos llegan a tener un solo pacto administrado de dos maneras diferentes, mientras que los bautistas particulares en la teología del pacto creemos que es un pacto de obras y después una promesa en Génesis 3:15 que se llega a intensificar hasta que se establece en el nuevo pacto. Ahí es el pacto de gracia. Certo. É isso. Esse é o resumo da diferença entre os presbiterianos e os batistas, por exemplo. Pastor Fernando, una pregunta que suele pasar a la hora de explicar esta relación es, ¿esto no hace que ustedes, bautistas o reformados, reemplacen a Israel, a la nación de Israel, y desaparezca y solamente existe la iglesia como los judíos de hoy en día? ¿Hay una diferencia en eso? ¿O ustedes creen diferente entre Israel y la iglesia? ¿Cómo es que lo explican los bautistas particulares? O ponto é que, às vezes, esse tipo de pergunta já parte de um pressuposto dispensacionalista, né, de uma visão de mundo que coloca em contraste, né, Israel e a igreja. Mas na teologia batista, o contraste não é esse. O contraste é a antiga e a nova aliança. Então, a antiga aliança com a nação de Israel e a nova aliança, os gentios, eles são enxertados, né, nesta oliveira, e Deus faz para si um povo novo, né, numa nova aliança, em um novo momento. Então, a diferença é a forma como enxergamos as Escrituras, porque os dispensacionalistas, eles vão ver Deus falando com Israel, a igreja é um parênteses e Deus volta a lidar com Israel. A nossa diferença não é Israel e igreja, mas a antiga e a nova aliança. Para entonces explicarlo, los dispensacionalistas llegan a creer una diferencia entre Israel y la iglesia como un paréntesis, y los bautistas particulares no lo creemos así, sino que decimos que es una diferencia entre el antiguo pacto y el nuevo pacto, y que de entre estos dos pactos hay un solo pueblo de Dios que Dios llama, y por los beneficios del nuevo pacto que Cristo obtuvo en la cruz por el evangelio, es que cada escogido es injertado en el único pueblo de Dios que es la iglesia. Bien, Giancarlos, no sé si quieres que concluimos aquí, hermano, o tú tienes alguna otra pregunta para el pastor Fernando, o abrimos el espacio de preguntas y respuestas. Bueno, antes de terminar, una pregunta que quisiera hacerle al pastor Fernando. Pastor Fernando, ¿por qué los bautistas reformados son más reformados que los presbiterianos?
São mais reformados? Son más Es- reformados que los presbiterianos. Não, eu creio que quando a gente entra por esses assuntos de querer disputar quem é o mais reformado, acaba que a gente vai por um caminho que eu não creio que é por aí, que é mais para querer, de certa forma, cutucar o outro, sabe? Mas nós levamos a reforma mais a sério porque nós né, lidamos com a questão do batismo, vocês não tiveram coragem de lidar com isso, enfim. Mas eu penso que a gente não tem que brigar por esses rótulos, sabe? Brigar pelos rótulos. Ah, eu sou mais reformado do que você. Eu acho que a gente tem que focar naquilo que nos une, que é a proclamação do Evangelho, né? E ter os nossos distintivos firmes, claros, mas com respeito aos nossos irmãos na fé, né? Sem precisar ficar cutucando ou brigando, a não ser que seja numa brincadeira, né? Mas tem gente, inclusive tem alguns Pedro Batista diz, não, vocês não são reformados, ou coisas assim. Eu acho que é tolice a gente ficar brigando por rótulos e a gente tem que focar no que nos une na nossa missão de proclamar o Evangelho. wow, es muy largo. Él trató de decir, en resumen, que no respondería por esa forma de quién es más reformado que los reformados, más bien pensaría en los distintivos que los une, como la proclamación del Evangelio, y poder respetar las diferencias bien definidas que pueda tener el sistema paido bautista o los hermanos presbiterianos y los hermanos bautistas particulares o reformados. Y que es verdad que hay algunos que utilizan esto para estarse atacando uno con el otro, pero él prefiere no mantener esa línea, sino evitarla y poder fomentar la colaboración y el respeto de entre los hermanos que piensan diferente en cuanto a su comprensión de la teología pactual. Buenísimo. Buenísima respuesta, Pastor Fernando. Voy a hacer Sí, dale al. Pastor Fernando, ¿qué consejos daría para aquellos que no saben cómo relacionarse con presbiterianos o con dispensacionalistas porque quizás hay una mala sensación de mala compañerismo o amistad de ministerios? ¿Ha tenido usted una experiencia así? ¿Hay algo que pueda recomendar de consejos de cómo hacer? ¿Puede decirnos un poco de esto? Eu procuro focar naqueles assuntos que nos unem, os temas que nós temos mais comunhão e nós temos em comum e focar nisso. Por exemplo, a proclamação do Evangelho, especialmente os presbiterianos, por exemplo, o tema da lei de Deus, do dia do Senhor, eles creem muito parecido conosco nesses assuntos. Eu fiz o meu mestrado num centro de pós-graduação presbiteriano. Eu escrevi um livro também chamado Defesa e Exposição dos 10 Mandamentos na Nova Aliança. E teve vários endossos de pastores presbiterianos. Yo preferiría, dice el pastor Fernando, enfocarme en lo que nos une con otros hermanos de otros ministerios. Y la manera en la que también ha pasado su propia experiencia es ver que hay hermanos que, por ejemplo, en el Día del Señor o en la ley de Dios, para nosotros pensamos casi iguales con temas tan importantes como esos. Además, él estudió un posgrado en donde ciertos de los profesores, si no me equivoco, o pastores eran presbiterianos, y él escribió un libro en donde habla sobre cómo aplicar los 10 mandamientos en el nuevo pacto para que sea nuestra ética de vida de una manera que agrade al Señor. Y en los endosos, algunos presbiterianos amigos de él le hicieron la recomendación del libro. Eso habla acerca de una madurez ministerial a la hora de relacionarse con otros. Muchas gracias, Pastor Fernando. Eu focaria nesses assuntos que nos unem e na proclamação do Evangelho. Nos temas que são caros para nós, mas são temas que nós temos diferença em relação a eles, eu procuraria conversar sempre com respeito, mostrando claramente o que nós cremos à luz das Escrituras,
Se houver abertura para uma conversa respeitável, nós podemos conversar, mas evitando transformar isso em ataques pessoais ou divisões entre irmãos. Amén. Él trataría de, si hay alguna oportunidad de hablar con hermanos que creen diferente, poder comenzar con mucho respeto con los hermanos acerca de lo que piensan diferente y si hay un momento de una oportunidad de conversar el tema, poderlo hacer en un contexto más, no de ataque, sino de edificación mutua. Entonces, él preferiría hacerlo de esta manera porque cree que es una manera que honra más al Señor. Buenísimo. Sí, y precisamente le hacía esa pregunta porque hoy en día vivimos en tiempos de redes sociales en donde detrás de una pantalla comienzan el debate, el debate en sí en posturas. Y sin embargo, en Civitas Day nosotros tenemos un curso dentro del programa de Teología Reformada. eh, en armonía tenemos tanto pastores presbiterianos como pastores bautistas reformados. Y tenemos un curso en particular que se llama Teología del Pacto, en donde este curso está dividido en dos módulos. El primer módulo lo desarrolla un pastor presbiteriano y el segundo módulo lo desarrolla un pastor bautista confesional y luego entran en diálogo, porque nosotros sabemos la importancia de la teología, recobrar ese legado que nos ha dejado la Reforma Protestante de ir a la Escritura y al principio de la sola Escritura. Entonces, me parece excelente, Pastor Fernando, ese aporte de unidad que usted brinda, ¿no? Y dígame, ¿por qué usted aboga a una unidad en medio de la diversidad, ¿no? En qué momento siempre fue así su pensamiento? ¿En qué momento de su vida hizo esa reflexión de que necesitamos una iglesia unida más que dividida? Ah, desde o momento da minha conversão, eu sempre tive assim um pensamento mais de agregar, né? De tentar unir. Mas assim, eu não me converti já numa igreja batista. Eu me converti numa igreja pentecostal. Eu acabei, né, conhecendo a teologia reformada em 2012, né? E na conferência Fiel para Pastores e Líderes, eu abracei a teologia reformada. Percebi que eu havia aprendido muita coisa errada, né? Então, tive que fazer um discipulado e relembrar as bases e perceber que muita coisa eu tinha aprendido errado. Mas eu consigo perceber que, por exemplo, na conferência Fiel para Pastores e Líderes, você vai perceber grandes nomes de pastores. Por exemplo, o Paul Washer estava lá pregando quando eu estive lá em 2012. Paul Washer estava pregando lá, mas o Dr. Joe Bick também, né? Que é de uma outra tradição, mas é um gigante, né? Então você percebe que unidos na mesma verdade, com os seus detalhes, seus distintivos, né? Numa mesma conferência, pregando o mesmo evangelho, aprofundando outros assuntos, nós temos muito o que aprender com ambos, por exemplo. Então, Pastor, oi? voy a cambiar al español para decir esta Desculpa. parte. Eh, Eu esqueci. En el caso de él, dice que desde que el Señor lo salvó, él empezó a pensar de una manera más unida y aunque él no comenzó en la iglesia reformada, sino pentecostal, y después fue en el año 2012 donde hubo una conferencia fiel en donde uno de los invitados exponentes ahí era Paul Washer y otro Joel Bickey que tienen doctrinas diferentes a las que él tenía, pero también donde ellos mismos, Paul Washer y Joel Bickey, pues no son de la misma identidad confesional, sino que son dos escuelas diferentes. Paul Washer Bautista reformado y Joel Bickey Paido Bautista de Westminster. Pero aún así compartían juntos y eso era un modelo para él en el contexto Estou aqui, donde eu não consigo ouvir. Pastor Fernando está congelado. Creo que se congeló el hermano. Sí, esperamos un momentito.
Tal vez cierra la traducción, Alex, o vamos a esperar, vamos a parar un poco la grabación hasta que el pastor Fernando pueda conectarse. Travou aqui, foi só aqui ou caiu de todo mundo? No, no, fue usted, pastor, pero ya estamos todos acá. Ok. Ele está mutado, o Alex. Ahora sí, ya. ¿Me escucha, pastor? Sim. Bueno, estaba terminando esa parte en donde usted estaba en la conferencia y fue ahí cuando empezó a conocer un poco más sobre estos siervos del Señor, Paul Washer, Joel Dickey en la conferencia Fiel en el 2012. Puede continuar. Então, o que eu observo que nas coisas essenciais nós temos que ter unidade, aquilo que é essencial, aquelas doutrinas basilares da fé. Nas coisas que não são essenciais, nós temos uma certa liberdade, e em todas as coisas devemos ter caridade. Eu penso que essa máxima pode ser um bom norteador para nós compreendermos esses assuntos. Mas hoje aqui, por exemplo, no Brasil, nós temos uma coalizão que é formada por pastores tanto batistas quanto presbiterianos, em prol do avanço do evangelho aqui no Brasil. En el caso del hermano dice que ver en qué puntos están unidos para poder estar colaborando juntos y tener caridad o amor en lo que los separa, pero poniendo más énfasis en las verdades ortodoxas como las doctrinas de la gracia, el evangelio verdadero, la Trinidad, temas fundamentales. Y él mismo dice que en Brasil hay una coalición de varios hermanos con diferentes denominaciones que colaboran juntos. Es Coalición por el Evangelio en Brasil. Sim. Eso. Entonces, no sé si quieres agregar algo más, Pastor Fernando o Giancarlos. Regresando a la transmisión, pastor Fernando, sería bueno que nos cuente algo de usted un poco más. Hay hermanos que se han conectado durante usted desarrollaba su exposición, así que cuéntanos más de usted, quién es Fernando Angelín, a qué se dedica, en dónde vive, un poquito, hermano, de su biografía. Eu sou casado, tenho um filho, sou casado com a Alana, tenho um filho. A nossa igreja começou na garagem da minha casa. Hoje a igreja já trocou de prédio 2 vezes. Eu estou aqui no prédio da igreja, aqui inclusive. El hermano dice que es casado. Graças a Deus. Oi? Estoy traduciendo. El hermano es casado. Es casado y tiene un hijo, y la congregación comenzó en el garaje o cochera, Opa, de novo travou. Cochera de su casa. No sé si escucha, Pastor Fernando, ¿sí? Y, Agora sim. Perfecto. Y el hermano dice que ahí ahora mismo se encuentra en lo que es el nuevo local de la iglesia donde se reúne. Sim. A nossa igreja hoje tem parceria com o CBTS, que é o seminário do Sam Waldron, dos Estados Unidos. Tem um polo do seminário no Brasil, e a nossa igreja é uma das parceiras. El hermano estudió y también da clases en un seminario en CBTS o Covenant. O nosso seminário aqui se chama Seminário Batista Confessional do Brasil. Ele é parceiro do CBTS. Era un seminario bautista confesional de Brasil que ha sido acreditado por CBTS en Estados Unidos. Sim. Então a igreja começou na garagem da minha casa, cresceu, mudou de prédio. Eu fiz a minha graduação na escola Charles. Depois eu fiz uma pós-graduação e um mestrado. Então eu sigo aqui pregando o evangelho no norte do Brasil. El hermano graduó después en el seminario de Carlos Spurgeon, que es un seminario que se encuentra en Brasil, y actualmente él se encuentra en la predicación. Aparte publica libros, tiene creo que más de 5 libros publicados, y
le gusta predicar el Evangelio, dice, es lo último que alcancé a escuchar, pero se está cortando de nuevo el pastor Fernando. Sí, Pastor Fernando. Bien, mientras tanto, mis hermanos, también permítanos presentarnos a nosotros. Mientras que el Pastor Fernando se va reconectando, parte mi pantalla. Bien, nosotros somos Civitas Dei, Centro Cristiano para América Latina. Somos una promotora educativa cimentada, centrada en el Evangelio del Reino de Dios. Y en la parte inferior pueden ustedes visitar nuestras diferentes redes sociales. Estamos en Facebook, en YouTube y en Instagram para que no te puedas perder ninguna de nuestras actividades que promovemos como institución. Eh, el día 20 de noviembre va a iniciar nuestro último ciclo académico 2025 con 3 cursos. El primer curso, Fundamentos del Cristianismo, que inicia ese mismo 20 de noviembre y va a estar siendo impartido por el pastor Samuel Alonso. Este curso es Fundamentos del Cristianismo, que es un curso que vamos a aprender sobre el credo apostólico. Hermanos, estas doctrinas fundamentales que nos unen a todas las iglesias cristianas evangélicas es el credo apostólico y vamos a estar estudiando estas doctrinas esenciales. También vamos a estar estudiando este 22 de noviembre el curso Análisis de Hechos. Va a estar siendo impartido por el pastor Alex Torres y esto arranca el sábado 22 de noviembre. Y también el 24 de noviembre, que es lunes, inicia el curso Teología Bíblica de Cristo. Este curso es un desarrollo bíblico teológico de los 3 oficios de Jesús como el Cristo. Es decir, vamos a ver a Jesús como el profeta, el sacerdote y el rey, y cómo este oficio que era, o estos 3 oficios que eran del Antiguo Testamento, tienen su cumplimiento en Cristo, y también hay una responsabilidad como iglesia que cumplir bajo estos 3 oficios. Esto va a estar siendo impartido por el pastor José Barriga. Así que hermanos, les invito a que puedan unirse. Si tú estás aquí, probablemente es que estás en nuestra comunidad de WhatsApp. Si has recibido la invitación por otro lado, pues escanea este QR para que puedas formar parte de nuestra comunidad en WhatsApp y no te pierdas ninguna de nuestras actividades que fomentamos. Somos Civitas Dei, Centro Cristiano para América Latina, y estamos muy contentos, alegres de tener al pastor Fernando Angelín y vamos a estar cerrando ya esta transmisión. Pastor Fernando, puede dar para ir cerrando esta transmisión y pasar al tiempo de preguntas y respuestas, palabras de ánimo a nuestros hermanos para que continúen en este quehacer teológico, estudiar Biblia, estudiar teología, congregarnos todos los domingos, palabras de ánimo para los hermanos. Para mim foi um privilégio estar com vocês. Continuem firmes no estudo das Escrituras, no estudo de bons livros, de uma confessionalidade sólida, sempre à luz das Escrituras e amando o Senhor. Então, façam teologia não simplesmente para saber mais, mas para viver para a glória de Deus e servir a igreja do Senhor. Para mí ha sido un privilegio poder estar con ustedes y animarles a que puedan seguir estudiando y profundizando, si es posible tener la oportunidad de conocer más una teología del pacto confesional o una de las tradiciones confesionales, y que no estudien solamente para poder tener mayor conocimiento, sino para poder vivir para la gloria de Dios. Bien, hermanos, cerramos la transmisión y pasamos al tiempo de preguntas y respuestas. Dios les bendiga.